Y en esta segunda parte de lo que es la perspectiva bíblica de la inteligencia, queremos puntualizar en lo que es el uso a la inteligencia, la transformación que puede operarse en nosotros cuando utilizamos la Biblia como nuestro manual para el manejo de la inteligencia que nuestro Creador nos ha regalado. Y vamos a utilizar dos ejemplos bíblicos, pues contamos con muchísimos en esta fuente de la palabra de Dios. Sin embargo, estos dos creo que su connotación nos es más que suficiente para los propósitos que tenemos en este momento. Y el primer ejemplo, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Si tienes la Biblia, te invito a que lo leas conmigo. Nos dice Daniel 1:17. Y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y sabiduría, mas a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y en esta ocasión, como ya he resaltado, no vamos a describir o contar la historia de Daniel, que ha sido ampliamente difundida, pero sí queremos enfocar esos detalles de cómo él se condujo, cómo se manejó, porque alguien que posee una inteligencia en la magnitud que la poseía Daniel, con unas cualidades que él desarrolló al máximo sus facultades, fue educado allí en aquel reino, fue educado en la corte para servir al rey, para servir a todos cuantos estaban ahí, que formaban parte de la corte. Sin embargo, Daniel, cuando fue confrontado a causa de lo que era su fe en Dios, mantuvo su posición. Daniel recibió él como sus amigos, pero estamos tomando en este caso el ejemplo de Daniel. Daniel mantuvo lo que era su postura de no ceder, no renunciar a lo que eran sus principios, particularmente de lo que pudiera sobrevenir a su vida, a su persona, particularmente de que pudiera perder los privilegios que tenía como alguien con un cargo muy connotado dentro de la corte. Entonces, él recibió de Dios, estaba consciente que aunque él hizo un esfuerzo, se preparó, estudió, pero estaba muy consciente que fue Dios quien lo había dotado. Cuando se le presentaron a Daniel, por ejemplo, los alimentos del rey, él entendió que si ingería aquellos alimentos, pues iba a ser afectado, y por todo lo que eso conllevaba, y porque también algo muy básico es que eran alimentos que eran sacrificados a ídolos, eran ofrecidos a ídolos, y todo lo que tenía que ver también con su salud, que es algo que se debe tomar en cuenta. Y Daniel dijo, mira, no. Y habló con el encargado de proveerle esa parte. Pero cuando ya vinieron desafíos de otra índole, cuando ya se había confirmado que al ellos rechazar aquellos alimentos que le iban a afectar, pues aún mantuvieron una condición más saludable que los demás jóvenes. Pero cuando vinieron desafíos mayores, de igual modo, Daniel se mantuvo firme diciendo, mira, no, si yo tengo que me pase lo que pase, en otros términos, mira, si la vida tengo que perderla, que la pierda, pero me voy a mantener firme en lo que he creído de parte de Dios. Y los resultados, pues lo vimos, como Daniel fue exaltado, como Dios lo libró a él, libró también a sus amigos en diferentes ocasiones. Entonces, Daniel, la presión del grupo, ni la presión religiosa, la presión social,
el temor de perder privilegios, nada lo condujo a ceder ante aquello que ya Dios había hecho con él, porque él sabía que Dios lo había depositado y estaba dispuesto a hacer lo que sea para ser fiel a Dios. Entonces, esto es algo que debe conducirnos a reflexionar, porque sabemos que en la sociedad nos conducimos en diferentes contextos, porque quizás la persona podrá pensar, bueno, todo el mundo no está llamado a desenvolverse en un entorno donde tenga que ejercer como profeta de Dios, como pastor, como maestro, como un ministro, pero sí estamos llamados en el ámbito en que nos desenvolvemos a exaltar el nombre de Dios y a no sacrificar nuestros principios en aras de nuestros intereses propios, personales, que es lo que muchas veces nos afecta. Mira, es que si tomo esta decisión, pues mira, voy a tener un conflicto en el trabajo, o pueden despedirme, o voy a perder la connotación social que hasta ahora llevo, el nombre, la fama, como ya lo había señalado en la otra parte. Entonces, Daniel estuvo claro que lo que había recibido venía de Dios, y esto condujo a esta parte que estamos señalando, es que cuando nosotros poseemos esa visión más elevada, como dijimos en la primera parte, de lo que es la inteligencia desde esta perspectiva bíblica, entonces eso nos va a conducir a esa transformación en el uso que otorgamos a la inteligencia que hemos recibido, y Daniel lo puso en práctica y con resultados excelentes, como ya conocemos, a tal extremo que hoy en la palabra de Dios podemos encontrar su historia de cómo Dios lo bendijo, cómo lo prosperó, y Daniel no tuvo que sacrificar sus principios. Entonces, el apartarse del mal, Daniel estaba claro que lo iba a mantener a él firme no fue que se preparó, y quiero resaltar mucho esta parte. En nosotros poder formarnos, capacitarnos, adquirir, crecer en la mayor dimensión que podamos hacerlo, es una responsabilidad personal, porque Dios nos dio cualidades, nos dotó nuestras facultades, y nuestra responsabilidad es poder hacerlas crecer, prepararnos, incrementarlas. Entonces, pero Daniel estaba claro que porque haya leído todos los documentos, fuentes de conocimiento que existieran en su tiempo, porque haya escuchado a quien haya escuchado, tales maestros que lo iban a orientar sobre el protocolo de la corte, porque Daniel hubiese recibido lo que recibiera, lo que lo iba a exaltar era el mantenerse apartado de todo aquello que él sabía que era ofensivo a Dios, y así lo hizo. Entonces, este es nuestro primer ejemplo. Y un segundo ejemplo, y es el máximo de la Biblia, lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 47. Leemos. Dice: y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Y obvio, cuando escuchamos este versículo, quien ha escuchado un poquito de Jesús, de su historia, de su niñez, va a saber que estamos hablando de él, de ese maestro excelente, maestro de maestro. Jesús, en este versículo que encontramos aquí, es la ocasión en que él se le pierde a sus padres cuando salieron hacia el censo. Entonces, en esta ocasión, encuentran a Jesús sentado hablando con los maestros de la ley, y estaban asombrados, señala el versículo, por su inteligencia, por su conocimiento. Dice de su conocimiento y de su inteligencia, por todas sus respuestas, admirados de sus respuestas, porque Jesús, además de que formulaba unas preguntas que
Realmente era con una gracia que dejaba a aquellos eruditos deslumbrados. Pero ellos también le formulaban preguntas y la respuesta de Jesús decía, pero wow, pero este niño, de verdad que hay algo admirable en él. Pero algo que llama sumamente la atención es que esta inteligencia que Jesús poseía le llevaba a que en todo cuanto él sabía, o sea, él era consciente de cómo las personas reaccionaban en esto, pero Jesús poseía unas cualidades y es que su trato deferente hacia toda la persona era parte propia de lo que era su carácter y es a lo que estamos llamados, aún siendo en aquella edad tierna donde era un niño de 12 años, cuando en esto que se relata aquí en el Evangelio de Lucas, esa diferencia, ese respeto hacia los mayores, o sea, la forma con que estaba tratando, pero no solo a los mayores, sino a toda persona, sin excepción. Entonces, no quita la condición intelectual, la inteligencia de la persona, los logros de la persona, cómo la persona está siendo connotada dentro de la sociedad. Nada quita que esto sea parte nuestra. Y en Jesús eso fue lo que lo ponía como ese modelo perfecto para la juventud de su tiempo, pero lo es el modelo perfecto también para la juventud de hoy. Porque él continuó creciendo, como dice la palabra. El niño crecía en sabiduría, en inteligencia y para con gracia para con Dios y los hombres. Pero siempre manteniendo ese trato respetuoso que le dignificaba y siempre sabiendo que lo que en él había era para ponerlo en uso de su Padre Celestial, porque él estaba consciente de la misión a la que había descendido aquí en la tierra. Entonces, cuando estamos enfatizando en el sentido de usar nuestra inteligencia a donde queremos llegar, a donde queremos enfatizar es que particularmente de la dimensión en que Dios nos eleva, nos queda a cada uno esa responsabilidad de elegir si yo voy a transformar los detalles que aún faltan en mí para que cual sea el tipo de inteligencia que Dios me haya dado, además de hacerla crecer, estar yo consciente, así como lo estuvo Daniel, así como lo fue Jesús, que esa transformación es para yo ponerla, disponerla en la mano de Dios y que todo cuanto Dios pide, lo que Dios quiere, que pueda exaltar su nombre y no el nuestro, pues pueda hacerse una realidad. Y así como lo fue con Jesús, que su lucha y su visión fue real porque él se ocupó de obedecer, de hacer lo que pedía su Padre, pues así él quiere que sea con cada uno de nosotros, que aprovechemos al máximo lo que él ha puesto en cada uno de nosotros, porque si ya él en su palabra nos ha dejado herramientas para que podamos obtener esa visión más significativa de lo que es la inteligencia y que no nos limitemos a los parámetros humanos, sino que nos guiemos por los parámetros divinos, porque eso afecta a la persona. Muchas veces miramos más qué piensa el hombre, qué pueden pensar mis compañeros de trabajo, qué pueden pensar mis superiores, qué pueden pensar mis colegas, qué puede pensar el otro. Y no es más importante si pensamos qué puede pensar o qué piensa Dios, porque es más significativo. Quiero preguntarte, ¿a quién le das más valor? ¿A lo que opina Dios sobre ti o a lo que opinan los demás sobre ti? Entonces, cuando vamos a ejercer el uso de nuestra inteligencia para que quede apropiado, para que quede de una manera transformadora que exalte el nombre de Dios, lo que la Biblia
la palabra de Dios establece es que nuestra respuesta ha de ser valorar y accionar en virtud de lo que opina Dios, porque eso exalta a Dios y a la vez nos coloca a nosotros en un equilibrio que no vamos a pretender exaltarnos a nosotros mismos, ni tampoco buscar que los demás nos exalten, porque aquí lo que vale es el nombre de Dios. Así que yo espero que en esta ocasión estos comentarios, este diálogo referente a lo que es esa perspectiva bíblica de la inteligencia pueda servirte, pueda servirnos para expandir un poquito más esas cualidades que él ha puesto en nuestras facultades, pero que esa expansión sea para apartarnos del mal y poder disfrutar y ejercer la inteligencia en su dimensión más elevada, que es ponerla al servicio de Dios. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y esperamos que podamos vernos en una siguiente ocasión.